Hola, mirad qué bandeja más espectacular de canelones he preparado para Navidad. La pinta habla por sí sola. En la receta anterior he preparado la carne para el relleno de canelones. Así que si queréis disfrutar de estos canelones increíblemente buenos, aquí va la receta. Bueno, y para preparar estos canelones vamos a necesitar placas de canelones. Si no tenéis placas de canelones, podéis utilizar las placas de lasaña. Y una vez estén cocidas, las partís por la mitad, para que os quede una forma cuadrada. Necesitaremos también la carne del rustido o del asado que hicimos para los canelones. Lo tengo en la receta anterior, así que podéis pasar a verla. También necesitaremos media taza del caldo de ese asado, una cebolla y paté o foie gras, el tipo de paté que queráis. Bueno, pues vamos a empezar picando la carne. Tengo aquí la cebolla, que está cruda, cortada en trozos, y la voy a picar junto con la carne. Si vosotros tenéis una picadora o un procesador de alimentos más grande, pues igual os cabe toda la carne y toda la cebolla, lo podéis hacer de una vez. Pero si no, lo vais haciendo en partes como yo lo estoy haciendo. Y esta es la textura que más o menos os tiene que quedar, como una masa así más bien pastosa, una masa parecida a las croquetas. Bueno, y ahora simplemente vamos haciendo lo mismo hasta que terminemos de triturar toda la carne. La receta de canelones nosotros en casa siempre la preparamos en 2 días. El primer día preparamos el rustido o el asado y trituramos toda la carne. Una vez está triturada, la dejamos toda la noche en la nevera y al día siguiente preparamos los canelones. De esta manera parece que no estéis todo el día en la cocina, aunque os aseguro que el resultado merece muchísimo la pena. Bueno, pues así es como os tiene que quedar la textura de la carne. Bueno, yo me voy a preparar ya el paté y de este paquete voy a utilizar solo la mitad del paquete. Es un paquete bastante grande. Si vosotros tenéis las latitas de paté, pues utilizad una lata entera. Ya veis que la cantidad de carne que tenemos también es bastante grande. Y a continuación, en una sartén con un poco de aceite, vamos a poner toda la carne. Y le añadimos el paté o el foie gras. Y le vamos a ir agregando también poco a poco el caldo del asado para que vaya cogiendo más sabor. Y lo vamos a integrar todo bien hasta que consigamos una textura pastosa. Ya veréis que el paté se deshace muy rápido con el calor y es más fácil integrarlo. Otra cosa que le voy a añadir a la masa va a ser leche, un chorrito de leche, que la leche también nos va a ayudar a que la masa se vuelva más pastosa. Y simplemente lo que tenemos que ir haciendo es añadir caldo y un poquito de leche hasta que consigamos la masa deseada.
Bueno, y como veis he puesto un poquito de leche solo, no he puesto mucha cantidad, y es mejor que los líquidos los vayamos agregando poco a poco, para no pasarnos en la textura y que no nos quede una masa demasiado líquida. Una vez lista, la vamos a cubrir con film transparente para que no se nos cree una capa de costra por encima, mientras preparamos las placas de canelones. Bueno, y como veis aquí tengo preparada una olla con agua bien colmada, bien llena de agua. Le voy a agregar una cucharada de sal y unas gotitas de aceite, y la voy a dejar que hierva. Y al lado tengo un bol con agua fría donde voy a poner las placas de canelones una vez haya pasado el tiempo de cocción, para que se corte la cocción. Y mirad, en la bandeja donde voy a poner los canelones le voy a añadir un poco del caldo del asado, que este es el truco que os decía para que los canelones queden aún muchísimo más ricos. Bueno, y como veis aquí ya mi espacio de trabajo, la olla con agua hirviendo, el bol de agua fría, y por el otro lado tengo la tabla donde voy a colocar las placas una vez ya estén cocinadas, la carne y la bandeja con el caldito. Y cuando el agua ya hierve le vamos a añadir las placas de canelones. Yo los añado de 10 en 10 porque no tengo una olla muy grande y lo importante es que las placas no se enganchen una con la otra. Mezclamos un poco y tener en cuenta sobre todo el tiempo de cocción de cada fabricante. Las mías en 12 minutos están listas. Yo aquí tenía mi cronómetro porque no quería que se me pasaran. Es mejor que las placas se os queden al dente que no que se os queden demasiado blandas. Si están demasiado blandas, puede ser que cuando enrosquéis el canelón se os rompa la placa. Y una vez pasado el tiempo, las sacamos rápidamente y las ponemos en agua fría. Y seguimos cociendo el resto de las placas. Y ya las colocamos una vez estén frías en la mesa de trabajo. Y aquí si os estáis utilizando las placas de lasaña, las cortáis por la mitad para que os queden de forma cuadrada. Bueno, pues ya tengo las primeras 20 placas y ahora vamos a ir rellenándolas. Con una cuchara cogemos una cantidad que veamos que nos vaya a caber y la colocamos en el centro. Con las manos bien limpias, por supuesto, colocamos bien la carne en el centro y simplemente enrollamos el canelón. Es muy fácil, como veis, no tiene ningún tipo de complicación, solamente necesitamos un poco de paciencia e ir enrollándolas poco a poco. Y aunque es un trabajo un poco laborioso, la satisfacción que da después comerse unos canelones caseros hechos por uno mismo es indescriptible.
Y una vez todos enrollados, los vamos a ir colocando en la bandeja. Y si vemos que nos hace falta, le añadimos un poquito más del caldo. Y aquí os enseño el resto de canelones que me han salido a mí y que yo congelo separados en una bandeja. El siguiente paso es preparar la bechamel y para ello vamos a necesitar 1 litro de leche, 3 cucharadas de harina, 1/4 de cebolla picada, sal, nuez moscada y queso parmesano para gratinar. Empezamos sofriendo la cebolla con un poco de aceite. Le agregamos las 3 cucharadas de harina y vamos a mezclar sin parar. Queremos que se nos tueste la harina pero que no se nos queme. ¿Veis? Cuando la harina ya ha cambiado a un color más tostado, le vamos a ir agregando poco a poco la leche, sin dejar de remover para que no se nos creen grumos. Le agregamos una cucharadita de sal y nuez moscada al gusto. A nosotros, como nos gusta bastante el sabor a nuez moscada, pues le agrego bastante cantidad. La probamos para ver si nos hace falta más sal y rectificamos si es necesario. Y una vez empieza a hervir, ya prácticamente está lista. Mirad, y esta es la consistencia que a mí me gusta que quede de la bechamel, ni muy líquida ni muy espesa. Tener en cuenta que una vez en el horno se va a espesar aún más. Bueno, ya apagamos el fuego y sin dejar que se enfríe la vamos a poner ya directamente encima de los canelones, cubriéndolos todos con la salsa.
Y a continuación vamos a cubrir con queso parmesano. Y por último, si le queréis añadir un toque aún más cremoso, le podéis añadir unos trocitos de mantequilla por encima del queso. Una vez listos, lo llevamos al horno a 200 grados arriba y abajo. Controlar vosotros la temperatura, tener en cuenta que ya todos los ingredientes están cocinados. Ahora lo único que queremos es que se funda el queso y que se tueste. Y si queréis los últimos 5 minutos le podéis añadir el grill. Los míos en 17 minutos los tuve listos. Y mirad qué espectáculo de bandeja. No sé si apreciáis el queso burbujeando por encima. Bueno, y ahora ya es momento de servirlos y acordaros de cómo los habéis colocado en la bandeja para que cuando los cortéis no los cortéis por la mitad y se vea el canelón entero. Y así de espectacular ha quedado mi bandeja de canelones para Navidad. Espero que vosotros preparéis la vuestra y la disfrutéis tanto como nosotros. Nos vemos en la siguiente y felices fiestas.